El 17 de marzo, mientras la pandemia se extendía en Rusia, Vladimir Putin inauguró en Moscú un nuevo centro llamado Centro para el Monitoreo del Coronavirus. Sabemos que desde el punto de vista médico, gracias a Dios, la epidemia no ha cobrado gran magnitud. Pero no se puede decir lo mismo de la epidemia psicológica. Además de informar sobre la eficacia de los esfuerzos del gobierno para prevenir la propagación del virus, según sus instrucciones, el Centro de Información también combate eficazmente las noticias falsas y los rumores. Frente al presidente ruso, su viceprimer ministro vende los méritos de un sistema de inteligencia artificial que reconocería automáticamente las noticias falsas. Por ejemplo, en la región de Altai, hubo un mensaje que decía que las autoridades supuestamente ocultaban el alcance de una especie de catástrofe. Los autores de estos mensajes que contradicen la versión oficial corren ahora un gran riesgo. Además de las leyes sobre noticias falsas aprobadas el año pasado, que ya establecen fuertes multas, a finales de marzo el Parlamento ruso aprobó una nueva ley de emergencia que establece hasta 5 años de prisión por difundir información falsa en un contexto de crisis. Esta mañana, en su casa, lejos de San Petersburgo, Tatiana recibe la visita de su abogado. Insistimos en que respetamos la ley sobre los medios de comunicación y el Código de Ética Periodística. Tatiana, quien es periodista, fue convocada a la comisaría de policía. Está bajo investigación judicial por una entrevista en la que un médico le habló anónimamente de sus desastrosas condiciones de trabajo y de un sistema de salud que no estaba preparado para hacer frente a la pandemia. Los investigadores exigen que les dé su identidad. En Rusia, un médico que cause molestias siempre será despedido. Eso es seguro. Y entonces le será casi imposible volver a encontrar trabajo. Tatiana aún no sabe si solo se enfrenta a una multa o a un proceso penal en virtud de alguna de las dos leyes contra las noticias falsas. Pero lo que sí sabe es que la verdad es incómoda. En todas partes, desde lo más alto a lo más bajo, lo ocultan todo. El director de un hospital no puede decir que carece de medios porque será culpa del gobernador. El gobernador no puede llevar el problema a Moscú porque se le considerará responsable y será despedido. Y si tú, como periodista, hablas de eso, lo que escribas será una noticia falsa. Para ayudarle a controlar la información, el Estado ruso no solo se equipó con un sistema de inteligencia artificial. Un ejército de activistas cibernéticos monitorea la web y hace denuncias. Son parte de una organización que se denomina a sí misma una organización ciudadana, la Liga para un Internet Seguro. Su directora, Ekaterina Misoulina, es la hija de la exdiputada Elena Misoulina, autora de la ley sobre la despenalización de la violencia doméstica, la prohibición de la blasfemia y de la llamada propaganda homosexual entre menores. Pudimos hablar con ella por Skype. Para ella, la lucha contra las noticias falsas es también una causa justa. Tenemos muchos casos de personas mayores que después de leer tales mensajes acaban en el hospital, porque la información las asustó tanto que se enfermaron. El curador de la Liga no es otro que el empresario ortodoxo Konstantin Malofev, quien está bajo sanciones europeas y americanas, acusado de financiar la anexión de Crimea y la injerencia rusa en Ucrania Oriental. Él también defiende los intereses del Kremlin en todos los frentes. Si el enemigo en esta guerra de información son aquellos que quieren sembrar el pánico y crear un sentimiento de peligro desproporcionado cuando las cosas no son tan peligrosas, si quieren hacer que la gente esté deprimida y estresada, sin esta ley podrían escribir aún más historias de horror y causarle infartos a los desafortunados ancianos, quienes tendrían que esperar 14 horas hasta que llegara una ambulancia. Смертность от коронавируса в нашей стране остается минимальной, и это, видимо, смущает весь остальной мир. Así que el Estado ruso difunde su propio mensaje y denuncia lo que llama las noticias falsas de los medios de comunicación extranjeros que cuestionan las cifras de mortalidad por coronavirus. Из всех, кто умер в этом апреле, только у 642 причиной смерти является коронавирус и его осложнения. Posteriormente, las autoridades de Moscú revisaron estas cifras de acuerdo con los métodos de cálculo recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Como resultado, la tasa de mortalidad de COVID-19 en Moscú en abril fue 2,5 veces más alta que la anunciada anteriormente. Un problema jurídico y filosófico para el colectivo de abogados Ágora, que publicó un informe sobre las consecuencias de las leyes contra las noticias falsas.
Dado que los representantes del gobierno se posicionan como los únicos garantes de la información veraz, estos tienen el monopolio de la difusión de información tanto fiable como engañosa. En resumen, el Estado asumió el derecho de difundir información que no se ajusta a la realidad y de sancionar a quienes la cuestionen. En los últimos 3 meses se han interpuesto más de 150 multas y 42 procesos penales en virtud de las leyes contra las noticias falsas. Después de aquellas sobre el coronavirus, Rusia ataca las publicaciones que critican la reforma constitucional de Vladimir Putin.